Cordial saludo. Esta es la explicación del ejercicio práctica número 1 de cálculo integral. Estudiantes Eduardo Galeano Gallego y Humberto Restrepo Cañola. El ejercicio es el siguiente. Si una taza de café tiene temperatura de 95 grados con un cuarto donde la temperatura es de 20 grados, entonces, de acuerdo a la ley de Newton de enfriamiento, la temperatura del café durante t minutos es la siguiente: 20 más 75 exponencial de menos t sobre 50. La pregunta a resolver es: ¿cuál es la temperatura por medio del café durante la primera media hora? Como pueden ver en la gráfica, tenemos ya los dos ejes. El eje del tiempo, donde tenemos el 0, 10, 20 y 30 minutos. Y el eje de la temperatura, donde tenemos 0, 20 grados, 50 grados, 95 y 100 grados. Y esta es la fórmula que lo representa. Si nosotros reemplazamos el tiempo inicial, que es 0, acá en la variable de t, entonces nos daría menos 0. Y exponencial a la menos 0 es 1. Entonces al tener tendríamos 75 por 1, 75 más 20 nos daría 95. Es de aclarar que como la temperatura por medio del cuarto es de 20, por eso la temperatura nos da 95. Pero si la temperatura promedio no fuera 20, sino 0, entonces la gráfica bajaría a 75. Al reemplazar el t por 30, que sería el tiempo máximo en minutos, el exponencial aumentaría. Al serlo más pequeño, se pondría más pequeño por ser un número negativo. Entonces al aumentar, ser más pequeño, la temperatura iría hacia abajo. Y según la ley de enfriamiento de Newton, la gráfica, la temperatura tiende a ser la misma del salón, del cuarto. Como pueden ver, está la gráfica, que con el tiempo tiende a ser a 20. Entonces el teorema nos dice que si la función es continua entre a y b, y ya sabemos que en nuestros puntos a y b es el tiempo, 0 y 30, y en cálculo diferencial aprendimos de que una exponencial es una función continua. Entonces se establece que si f, la función, es continua entre a y b, o sea entre 0 y 30, y existe al menos un número c entre a y b, tal que al número función de c se llama valor medio de la función en el intervalo a y b. Es decir, esto nos quiere decir que el teorema nos indica que el área de la integral, la área bajo la curva, en este caso, es igual al área del rectángulo. Entonces, ¿cómo entender esto? Cuando nosotros decimos que una finca o una casa tiene, por decir algo, 78 metros cuadrados, pero tiene esta dimensión, como el color lila, también se puede decir que puede ser 78 metros cuadrados como el rectángulo. Y esto es posible siempre y cuando se cumpla esto: que las áreas que están por fuera, como en este caso lo identificamos como A1 y A2, sean iguales. La única manera de que el rectángulo rojo tenga igual área que el área lila es que el área 1 sea igual a la área 2. Es decir, que este punto intermedio me dé para que las dos áreas sean iguales. Esto es lo que me quiere decir este teorema. Entonces, es decir, que la misma área bajo la curva que la integral es la misma del rectángulo. Necesitamos localizar ese punto medio, ese punto C, el cual me determina que estas dos áreas sean iguales y así cumplir con el teorema. Entonces, si aplicamos el teorema a nuestra función, quedaría así, donde f de x, que es nuestra función, que sería 20 más 75 por exponencial a la menos 75, y el área del rectángulo, que sería c menos b menos a, que sería 0 menos 30. Vamos a aplicar entonces la fórmula. Entonces, si la función es continua en a y b y existe al menos un número en c entre b, tal que esta es la función del teorema de valor medio para integrales. Entonces,
Ya sabemos que nuestra área bajo la curva o nuestra integral, que es de color lila, es la siguiente fórmula que ya teníamos: 20 más 75 por exponencial menos t sobre 50. Entonces el paso 1 es, como a es 0 y b es 30, son datos que podemos calcular con integral definida. Esto ya lo podemos integrar. El paso 2 es, como a ya sabemos que vale 0, tiempo 0, y b vale 30, que es 30 minutos, son datos que podemos conocer. Es hacer la resta b menos a. Y en el paso 3 es pasar a dividir toda la solución de los resultados del paso 1 y paso 2. Es decir, podemos despejar TS. Entonces sigamos despejando nuestra fórmula. Entonces aquí reemplazamos a por 0 y b por 30. Luego aplicamos la linealidad. La integral definida de una suma de funciones es igual a la suma de las integrales. Entonces aquí lo aplicamos. Y después vamos a aplicar la integral de la función exponencial en cambio de variable. Como aquí tenemos esta exponencial, entonces aplicamos esta. Después aplicamos las reglas de Barrow, donde nos dicen que tenemos que empezar por los límites superiores y luego por el inferior. Y ya por último usamos la calculadora, donde nos da que la respuesta es de 76,3986. Saludos.